El Pacífico colombiano es tierra de costas, manglares, ríos y selva. Hogar de afrodescendientes y varias etnias indígenas, esta región es uno de los lugares con mayor biodiversidad en todo el mundo. Es refugio de plantas y animales que soportan las extremas condiciones de uno de los rincones más húmedos del planeta. En este lugar, las nubes y las cristalinas corrientes que escurren desde los Andes irrigan el agua dulce, mientras el mar con su fuerza permea estos ríos adentrándose hacia el continente. Ambas aguas, dulce y marina, se entremezclan y llenan franjas que como esta emergen entre las zonas de manglar y la selva de tierra firme. Son ambientes particulares que encuentra cómodos para su desarrollo esta espigada planta, la palma de Naidí. En Sudamérica, el naidí vive silvestre en la costa atlántica, desde el noreste de Venezuela hasta el norte de Brasil, y en la costa pacífica habita únicamente en Colombia y el norte del Ecuador, donde forma extensos palmares. Solo en esta zona del litoral nariñense colombiano hay cerca de 100.000 hectáreas de bosques de naidí, llamados naidizales. Los apacibles ríos de esta región son empleados por estas personas, llamados corteros, para llegar hasta los naidizales. Ellos son quienes tienen más directa relación con la planta. Buscan la parte más tierna de esta, el cogollo, que es donde la planta forma sus hojas. Una sola palma de naidí tiene varios tallos, y cada tallo un cogollo. Para llegar a este, los corteros deben derribar la palma. De cada tallo, solo se aprovecha el cogollo. Lo que queda en pie del tallo cortado muere. Sin embargo, los corteros no cortan todos los tallos de una misma planta. Con eso garantizan que la palma siga con vida. Ana María Flores hace este oficio desde hace varios años y nos advierte sobre algunos riesgos. Normalmente a veces uno se corta, se raya con las palmas, que a veces uno las corta así de filo y se le vienen de punta. Y es un peligro que varios han cortado así. Mucho de lo que pasa en estas tierras transcurre en torno a la palma de Naidí. Por sus aguas navegan lentas embarcaciones conocidas como cogolleras. Estas pasan por los puntos de acopio recogiendo lo que extraen los corteros. También es común hallar muchas casas que tienen por telón de fondo la esbelta planta. Y esta enlatadora, ubicada a orillas del río Guapi, exporta directamente a Europa el gran secreto que esconden los cogollos y que es la razón de ser de los corteros. Nos referimos al palmito. Pina tiene 2, 3, 4, 5, Marta 6. Isabel Vallejo es estudiante doctoral de la Universidad Nacional de Colombia. Con la ayuda de las comunidades locales, lleva más de 2 años investigando el naidí en esta región. Hoy está acompañada por Rodrigo Bernal, reconocido investigador en Palmas que forma parte del grupo científico que asesora a la estudiante. 5 hojas, 2 nuevas. Ella indaga varios aspectos de la palma, como su crecimiento y las condiciones donde habita. 59.27. No solo ha hecho de algunos naidizales sus parcelas de monitoreo. Además, está con los corteros durante algunas jornadas registrando el trabajo. Para Marta Isabel, son igualmente importantes las palmas y la gente que vive de ellas.
Sin embargo, lo que más le preocupa es el futuro de los naidizales. Por eso, su estudio generará algunas recomendaciones para el manejo de esta planta. Pero no solamente pues a los corteros o a las personas que están involucradas en la corta directamente, sino a todos los actores que hacen parte del sistema de producción del palmito. Es decir, a los acopiadores, empresarios y las autoridades ambientales. Desde que era un niño, José Reina trepa las palmas de Naidí en busca de estos racimos. Su habilidad y destreza son sorprendentes. Dice hacer esto porque el fruto de la palma representa un buen negocio. Hay gente que cuando hay cosecha solo viven de eso, de Naidí. Lo agarran y lo llevan a vender para Iscuandé, para Guapi. Todas esas vainas, por allá lo venden al bulto a 100.000 en Guapi. Y eso se va corrido. El fruto del Naidí es una importante fuente de alimento. Rico en proteínas, minerales y vitaminas, acá lo preparan de varias formas. El pepiao y el jugo son las más comunes. Elvira Estupiñán vive a orillas del río Iscuandé, en la vereda Rodea. Hace delicias con estas pepas y destaca el gran valor que tienen para su gente. Habemos personas que no tenemos con qué comprar el alimento. Entonces, como hay el fruto ahí mismo, van a agarrar el naidí, ahí mismo lo preparan, hacen un pepiao, y ahí me lo van dando sus peladitos, sus hijos, y con eso se acuestan. Hasta el otro día que haya forma cómo conseguir para comprar la comida. Pero al año solo hay 2 cosechas de frutos, mientras que los cogollos con su palmito son recursos de todos los días. Esa condición los convierte en alternativa de ingreso permanente. El palmito es un producto propio de la alta cocina, que los franceses en particular encuentran suculento. Desde los años 70 su explotación comercial ha sido importante para el desarrollo de esta parte del Pacífico colombiano. Eso explica la existencia de la enlatadora, única en estos límites entre Nariño y Cauca. Por un instante, imaginemos todos los requisitos que la Unión Europea exige para abrir sus puertas a un producto de esta naturaleza, que además proviene de las selvas de Colombia. Esta empresa cumple con todas las exigencias. Al frente de toda esta cadena de exportación está este hombre, Luis Jorge Matallana. Él es el gerente de la enlatadora y mejor que nadie sabe cuántas personas viven del palmito en esta región. En la planta tenemos hoy 75 personas y cortando palmito en todos esos puestos, en 14 o 13 puestos que tenemos hoy en día, si promediamos 25 corteros, 30 por puesto, son 300, 400 personas. En tiempos de abundancia, todos los corteros que hay en esta franja del Pacífico pueden llegar a extraer hasta 20.000 cogollos por día, trabajando de 7 a 14 horas. Como mínimo, se necesitan 5 cogollos para llenar una lata de 500 gramos, que es la unidad comercial más común. Hoy, por cada cogollo, los corteros reciben 200 pesos. Argelio Pinillo considera que no es un buen precio, de ahí que solo se dedique a esta actividad de forma esporádica. Porque yo por lo menos estoy teniendo otro trabajo por hacer, yo me pongo a hacer otro trabajo y hago más plata que esto. Porque esto usted es al monte, como le digo, y si está con las de buena que encuentra, despega el día. Se haga 200 cogollos, se haga 40.000 pesos. Si hace 100 cogollos, son 20.000 pesos. 20.000 pesos para un padre de familia no sirven. Siempre le pelamos a la gente, y si le subo 10, dicen no 20, y si le subo 20, no 40. ¿Sí? Eso ya es manejo que uno tiene de conocer la gente y la zona. Sin embargo, los ajustes realizados al precio del cogollo no alcanzan para suplir las necesidades básicas de los corteros, en especial si se tiene en cuenta el incremento del costo de vida con el paso de los años. A su vez, los resultados obtenidos por Marta Isabel demuestran que al cosechar de manera intensiva los cogollos,
las poblaciones de palma de Naidí tardan cada vez más en recuperarse. Miguel Solís administra uno de los puntos de acopio y reconoce que la producción ya no es la misma. Sí, ha ido cambiando porque anteriormente, como le digo, habían corteros que diariamente se cortaban 400, 500, hasta 600 palmitos un cortero, que estaba cabalgando a 120.000 pesos diarios, y ahorita pues, un cortero para cortarse 200 palmitos, 300, tiene que voltearla duro, está disminuyendo. Solo en este litoral caucano y nariñense se tumban entre 2 y 5 millones de tallos de palmas de Naidí cada año. Esto hace que tengan cabida algunas recomendaciones para que los naidizales sigan siendo generosos y no dejen de contribuir con el desarrollo de estas comunidades. Por ejemplo, que los corteros solo corten esos cogollos que cumplen con las medidas establecidas por la enlatadora. Por lo menos, no sé los muchachos, pero yo voy al monte a cortar palmo y yo llego así y vigeo el matorral y yo veo que hay 4 o 5 cogollos y ni uno sirve, yo no los daño. No es que si yo los dejo ahí por ahí entre unos 2 meses, ya están buenos. En ciertos casos, declarar vedas para que el recurso pueda descansar y no se agote en determinadas zonas. Lo que tenemos son los testimonios de la gente que admiten que cada vez tienen que ir más lejos para cosechar el cogollo y que en ciertos lugares han suspendido la corta porque actualmente ya no encuentran, entonces las trasladan a otras zonas. Además, apoyar el desarrollo de un nuevo mercado que tiene gran potencial, el del fruto del Naidí. Aquí reconocen que las pepas de la palma son mucho mejor negocio que sus cogollos. Es bueno que vengan a, por lo menos, a enseñar a hacer más vaina de Naidí. Y por sobre todas las cosas, explorar una mejora en la condición de compra del palmito en Europa. Pues los franceses, digamos, los clientes nuestros han venido, pero finalmente ellos tampoco ponen el precio, lo pone es el mercado allá. Pero si un consumidor allá viera lo que es y las condiciones en que se aprovecha y que se transporta y todo eso, tendría que valer 2 o 3 veces más. Atender estas recomendaciones ayudará a garantizar que esta tierra y su gente sigan protegiendo y aprovechando uno de los recursos renovables más representativos del Pacífico, la estilizada palma de Naidí. El Naidí ya está en la orilla. El Naidí ya está en la orilla. Vamos todos a comprar. Vamos todos a comprar. Enviando y en peroleta. Enviando y en peroleta. Alimento natural. Alimento natural. Y hoy Naidí. Hoy Naidí. Es que se siente cansado. Y es que se siente cansado. Vengan a tomar Naidí. Vengan a tomar Naidí. Es algo que fortalece. Es algo que fortalece. Y nos hace revivir. Y nos hace revivir. Hoy Naidí. Sí, hoy Naidí. Sí, hoy Naidí. Sí, hoy Naidí. Hoy vengo a hablarle. Ay, vengo a hablarle. Hoy vengo a hablarle. Ay, vengo a hablarle. Pepa sabrosa. Ay, pepa sabrosa. Ay, del litoral. Sí, del litoral. Fruto silvestre para comer.